Veíamos hace un rato, antes de ir a la pausa, antes de escuchar las noticias, algunas claves que explican algunos cambios en la detección y en tratamientos con respecto a algunas enfermedades que tienen que ver con la neurología, ¿no? En este caso puede ser el Alzheimer, la demencia. Hay algunos artículos publicados en The Lancet que mostraron algunos hitos en la investigación y unas opciones terapéuticas que podrían cambiar la realidad de las personas que padecen esta enfermedad. Está la doctora Valeria Rubiño, es médica neuróloga de adultos, especialista en neurología cognitiva del Hospital Británico y miembro de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Qué tal, doctora? Gracias por atendernos. Hola Mariana, Pepe, bueno, muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Un placer. Bueno, leíamos esta noticia y nos llamó la atención, nos pareció bueno ahondar en el tema del Alzheimer, en el tema de las enfermedades neurológicas, y vos sos una especialista. Y quería preguntarte esto, si realmente hay nuevos tratamientos y algunas herramientas nuevas de diagnóstico que deberíamos contarle a la gente de qué se trata. Bueno, sí, en principio esto que estaban comentando recién es esta publicación de The Lancet, que es una serie de 3 artículos muy interesante. Lo que habla es los avances tanto diagnósticos como terapéuticos, y un enfoque muy interesante, sobre todo para nosotros, la comunidad médica, que lo denominan como la nueva era en el enfoque, en el abordaje para la enfermedad de Alzheimer, porque si bien, como decían ustedes, no está descubierta la cura en la actualidad, sí se encontraron algunos avances, tanto diagnósticos, que ahora los quiero intentar resumir, terapéuticos y sobre todo de prevención, que básicamente en 2 líneas generales lo que se busca es ralentizar o prevenir, y con esto modificar el curso de la enfermedad y obviamente mejorar la calidad de vida de la población, porque se presume que en la actualidad, estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, que hoy en día afecta a más de 50 millones en la población mundial, y a medida que vamos envejeciendo y con el aumento de la esperanza de vida, el principal factor de riesgo no modificable es el paso del tiempo, la edad, el envejecimiento. Ahora, ¿qué podemos hacer en etapas más tempranas? Entonces, en la actualidad estamos detectando desde la parte clínica radiológica la enfermedad de Alzheimer cuando ya hay síntomas. Y a veces, dependiendo de los lugares, uno consulta cuando los síntomas están avanzados en edad. Entonces, lo nuevo es que, primero que nosotros para detectar la enfermedad de Alzheimer en la actualidad contamos con estudios carísimos y casi inaccesibles e invasivos como la punción lumbar o tomografías especiales caras que nos tienen que a nosotros demostrar la patología. Y con eso y pacientes seleccionados accederíamos a un tratamiento. Lo nuevo son los tratamientos antiamiloideos, que lo que hacen es, la base de la enfermedad se trata de que hay 2 proteínas que se depositan tóxicamente dentro y fuera de las neuronas, beta-amiloide y tau. Entonces eso termina deteriorando las neuronas y las redes neuronales, y con eso el funcionamiento del cerebro, sobre todo a nivel cognitivo. Entonces lo que hacen los anticuerpos monoclonales, lo que hacen es como si fueran un imán que detectan a estas proteínas anómalas y las barren, las limpian. Pero la clave de esto es abordarlo o dar este tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad. Y en la actualidad lo estamos detectando en etapas más tardías. Entonces, lo novedoso es que hace poco se aprobó en Estados Unidos biomarcadores en sangre. Esto es lo nuevo, que se puede detectar en sangre la enfermedad de Alzheimer. Cuanto más temprano, mejor. Lo polémico es quiénes van a acceder a eso, los costos, preparar a todo el sistema de salud, porque el objetivo es detectar la enfermedad en etapas tempranas para dar el tratamiento en etapas tempranas y evitar así hacer la detección ya cuando es tarde. Así que básicamente lo nuevo que busca ralentizar la enfermedad es detectar precozmente la enfermedad a través de estos biomarcadores en sangre, la proteína beta-amiloide y tau en sangre, y con eso acceder a el tratamiento de anticuerpos monoclonales que también se tienen que infundir. En la actualidad los tratamientos acá en Argentina se están haciendo más que nada a pacientes un poco más jóvenes, en etapas muy tempranas de la enfermedad, y prácticamente en
en investigación, no en la práctica clínica. Entonces, otra de las cosas que plantea como desafío estos artículos de The Lancet es, ok, esto está todo bien, es muy prometedor y es muy esperanzador, pero hay que preparar, el desafío es preparar a todo el sistema de salud, toda la infraestructura. Además, los beneficios son que ralentiza o ahorra 1 en 4 años la progresión al deterioro cognitivo. Estos 2 medicamentos, estos 2 anticuerpos monoclonales, el lecanemab y el donanemab, mejorarían en un 27 a 30%, 35% en 6 meses la progresión a la demencia, al deterioro cognitivo por Alzheimer. Entonces algunos plantean, bueno, ¿cuánto es el costo-beneficio? Si lo aplicamos a una sola persona está bien, pero en términos poblacionales, insisto, hay que organizar a todo el sistema de salud y que esté preparado para eso. El otro punto súper recontra importante que aborda, esto es lo novedoso y lo que está en desarrollo de aplicar a la práctica clínica, al usuario, el de la comunidad, nosotros, IOMA, PAMI, obras sociales prepagas. Ahora, en la actualidad, otra de las propuestas que hace y otro de los enfoques, yo les decía, uno es ralentizar la progresión de la enfermedad y lo otro es prevenir. Y ahí es donde yo me desenvuelvo un poco mejor en la práctica clínica, que es empezar a trabajar sobre los factores de riesgo, que The Lancet Commission también publica el año pasado, 14 factores de riesgo que todos juntos, sumados, pueden generar un 45% de riesgo, o sea, de los casos de demencia, y en América Latina un 56%. O sea que trabajando esos factores de riesgo en cualquier etapa de la vida, uno pudiera retrasar o prevenir, por ejemplo, la progresión a la demencia. Entonces, básicamente, los puntos importantes es ralentizar la progresión a la demencia con la detección temprana a través de los biomarcadores en sangre y darle un tratamiento temprano a través de los anticuerpos monoclonales versus, además, promoción y promover un buen estilo de vida saludable para prevenir el riesgo a la demencia. Más o menos creo que hice un gran resumen. Claro. Súper claro y con varios puntos importantes, doctora. Así que voy a tratar de ser lo más ordenado posible porque parto desde la ignorancia total, absoluta y contundente en la materia. Pero escucharla es muy interesante. Primero, vamos a los biomarcadores en sangre. Esos biomarcadores en sangre, ¿cómo se detectan? ¿Con un análisis de sangre común, corriente, como el que nos hacemos cualquiera de nosotros? Y en todo caso, para prevenir con biomarcadores, ¿a partir de qué edad se puede hacer eso eventualmente o se sugiere? Bueno, es muy buena tu pregunta. No es que hay una edad, lo que sí proponen es que no se justificaría en hacerlo en pacientes mayores de 70 años porque es como muy complejo y cada pregunta probablemente me lleve a tener que explicar un montón de cosas detrás de toda esta investigación, pero la realidad es que estos estudios fueron hechos, sí. Pregunta número 1, se detecta en sangre así como se buscaría detectar la glucemia, por ejemplo, para la diabetes o el colesterol, ¿sí? Pero bueno, eso está en vías de desarrollo para aplicarlo en la práctica clínica a la comunidad. Ese sí, sería sacar en sangre. Es menos invasivo y en teoría más accesible. Lo que se busca es también que los costos sean accesibles para que sea de acceso a la comunidad total y se pueda detectar incluso en atención primaria de salud. Y no terminar saturando, por ejemplo, las clínicas de memoria, que hoy en día queda esto reducido a manos de expertos en el tema, porque encima requiere toda una infraestructura la aplicación de la infusión de los anticuerpos. ¿Y a quiénes se recomienda? A personas, por ejemplo, menores de 70 años. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en edad, no es únicamente la patología o la enfermedad de Alzheimer sobre la que nuestro cerebro puede estar expuesta. Hay factores de riesgo cardiovascular, es decir, hay comorbilidades o copatología que hacen que por ahí el tratamiento no sea tan efectivo en el adulto muy mayor, que es lo que yo les decía. Si detectamos esto en edades avanzadas, ese cerebro ya va a estar deteriorado por la enfermedad de Alzheimer, probablemente tenga moléculas de otras enfermedades similares como enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpo de Levy, trastornos vasculares y otras cosas. Entonces ya no es bastante mixto y que está como bastante sucio, digamos, ese cerebro, por así decirlo, mal la palabra sucio, pero dañado y deteriorado. Entonces lo que se recomienda es a pacientes menores de 70 sobre los cuales tenga más rédito y en etapas muy tempranas, o sea, ¿quiénes llegarían o sea, el diagnóstico
precoz se puede hacer a menores de 70, se recomienda. La aplicación del tratamiento también, y tiene que ser pacientes muy seleccionados en etapas muy tempranas de la enfermedad y súper seleccionados. Y en la actualidad, de todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer detectada, solo quedan seleccionados menos del 20% o sea, seleccionados para acceder al tratamiento. O sea que hay un montón de criterios que cumplir, porque también esto tiene efectos adversos, no es que es tan sencillo. Pero bueno, como está en vía de desarrollo, pero a nosotros nos representa un boom en el enfoque del tratamiento, porque es bueno, estamos a la vuelta de la esquina que con un poco de inversión a nivel global, en países desarrollados y de altos ingresos es muy fácil, pero nosotros en América Latina es como mucho más costoso todo esto. ¿Cuáles serían Lo vemos un poquito más de lejos. Doctora, ¿cuáles serían esos aspectos, esos factores de riesgo, ¿no? Para poder entender la forma de prevenirlos, ¿no? Y saber nosotros cómo cuidarnos para no tener Alzheimer o para que la demencia no se acerque a nuestras vidas tan rápidamente. Hermosa tu pregunta, porque es lo que trabajo prácticamente todos los días en el consultorio, y esto es como para difundir. Primero, se puede trabajar en cualquier etapa de la vida, o sea, la premisa es nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar a trabajar, y sobre todo esto lo que implica es estilo de vida y mantenimiento del cuerpo, así como uno mantiene el auto, la casa, o sea, es cuidado del cerebro y cuerpo. Entonces se puede empezar a trabajar desde edades tempranas. Se sabe que la menor educación genera como menor desarrollo de ese cerebro, entonces a mayor educación, mayor desafíos cognitivos, mayor reserva cognitiva, mayores redes neuronales. La educación, sobre todo en etapas tempranas, es crucial para el desarrollo de ese cerebro. Si vos no tuviste la posibilidad de tener una buena educación, después podés intentar compensar con cursos, talleres, todo lo que sea desafíos intelectuales. O sea que en etapas tempranas, hasta los 35, 45, súper importante la promoción de una buena educación. Después en edades medias, más o menos las nuestras, entre 45 y 65 años, son la mayor cantidad de factores de riesgo sobre los que tenemos que trabajar para llegar a la senectud en las mejores condiciones posibles, que son factores de riesgo cardiovasculares, supercontrol, la presión, el colesterol, que es el factor LDL, que es el factor nuevo detectado, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, traumas de cráneo, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la depresión, el sedentarismo, no sé si lo dije, y en estas edades tempranas súper importante el control de la audición, la hipoacusia. Tengo muchos pacientes que por ahí no escuchan y subestiman el riesgo, porque en la medida en que el cerebro se nutre de lo que ingresa por audición, gusto, un estímulo. Claro, los sentidos, claro, visión, audición, gusto, tacto, olfato. Entonces, si nosotros tenemos dificultades visuales o dificultades auditivas, nos vamos desconectando del mundo. Sí. Entonces, la audición es súper importante. Entonces, como para resumir, etapas tempranas, fomentar la educación. Entre 45 y 65 años, súper importante. Hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo, trauma de cráneo, consumo de alcohol, tabaquismo, hipoacusia y depresión. Y en edades avanzadas, a partir de 65 años, control estricto de la visión, cataratas, tratamiento de las cataratas. La contaminación del aire, a veces, eso a veces no depende tanto de nosotros, sino un poco de políticas más ambientales, sociales, y súper importante evitar el aislamiento social, porque de alguna manera la conectividad social promueve y fomenta el desarrollo de todas nuestras funciones cerebrales cognitivas, que son las que estamos intentando preservar: memoria, atención, concentración, resolución de problemas. La pandemia fue un factor determinante para muchos que se enfermaron a partir de ahí, ¿no? Justamente estabas hablando del aislamiento social, de la falta de conexión con los otros, de todo lo que, de los miedos, ¿no? De todo lo que pasó allí. Hay tres grandes como pilares. Yo antes hacía para los pacientes como un triangulito, ¿no? De trabajar en cómo cuidar y mantener el cerebro, que era actividad física, actividad cognitiva y actividad social. Y la cuarentena nos dio restricción física y aislamiento social. Terrible.
por una cuestión de emergencia sanitaria, pero eso el que venía con deterioro cognitivo leve lo termina de empeorar y encima termina potenciando en América Latina un aumento del 60% de pacientes con ansiedad y depresión nueva, como enfermedades del siglo incluso. Encima hoy estamos pagando un poco los costos, o sea que todo eso, hoy amplío el grafiquito de cuidado y mantenimiento cerebral a una casita en donde el techo es actividad física, cognitiva y actividad social, y los pilares y las bases es salud física y salud mental. Entonces, como esto es muy costoso para un adulto mayor que no tiene todos estos hábitos implementados, si nosotros lo empezamos a implementar desde edades tempranas, ya, hoy, ahora, empezamos a trabajar en ese mantenimiento cerebral. Entonces, mientras la propuesta de The Lancet es buenísimo, tenemos detección temprana, tenemos tratamientos modificadores de la enfermedad, mientras tanto nosotros, acá, Argentina, ¿qué podemos hacer? Trabajemos en los factores de riesgo, hasta que eso llegue a nosotros. Valeria, esta enfermedad es hereditaria y eventualmente, si lo es, ¿a partir de qué edad hay que empezar a hacer controles de algún tipo? Si es que esos controles hay que hacerlos o sirvieran para algo. Está buena tu pregunta, es muy común en el consultorio. La verdad que la carga genética es bastante baja, la mayoría de los casos son de aparición esporádica. Ahora, si yo sospecho que tengo carga genética, lo más probable es que tengo que tener, no lo más probable, tengo que tener parientes de primer grado, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, o sea, todos seguidos con enfermedad de Alzheimer y son de aparición muy temprana, muy temprana. La mayoría y de casos esporádicos aparecen a partir de los 65, 70 años la enfermedad de Alzheimer. En un caso genético uno tiene los síntomas en edades muy tempranas y tiene antecedentes familiares directos, que eso lleva a la consulta. ¿Qué síntomas? Y los síntomas más frecuentes son desorientación, pérdida de memoria, pero es una pérdida de memoria sobre todo de los hechos recientes. Y uno puede olvidarse cosas en la vida cotidiana. De hecho, hay olvidos, el olvido es necesario para el cerebro, no podemos ser Funes el memorioso, como el cuento de Borges, sería patológico. Y es necesario el olvido también para aprender, pero olvidos como haberse olvidado de tomar la medicación y volverla a tomar, olvidarse siempre. Las claves del banco, bueno, cuando te la piden cambiar cada 3 meses, es todo un tema, pero olvidarse, no sé, citas o eventos importantes, olvidarse todo, por ejemplo, todo un viaje, aunque les digan, pero ¿te acordás que fuimos y estabas ahí con esa ropa y que ahí, no sé, perdimos la valija? No, si de eso no te acordás de nada, es un tema. Que te olvides un detalle o con quién fuiste a ese viaje es una cosa, sería normal. También hay que tener en cuenta que un cerebro en estado de estrés, cansado, depresión o ansiedad va a tener olvidos, porque el cerebro va a estar, y sobre todo en población joven, como nosotros, el cerebro queda atravesado no solamente por los estímulos externos, sino por los estímulos internos. O sea, si yo estoy rumiando problemas personales, difícilmente me pueda concentrar incluso en una película o en la serie que me gusta, o preparar una clase, o escuchar lo que me está diciendo algún amigo, incluso algún paciente. Entonces, sí está bueno, a mí me encanta cuando vienen a consultar a cualquier edad, porque ahí me permite trabajar en prevención y tratar de quitar un poco todos estos miedos de si hay heredabilidad o no. Después hay otra cosa que también se consulta mucho sobre, bueno, mi tatarabuelo tuvo demencia senil. Bueno, eso es un concepto muy viejo. Hoy se sabe que la demencia senil es la demencia en pacientes mayores de 65 años, pero la enfermedad de Alzheimer es una proporción de todos los trastornos cognitivos que pueden aparecer en un paciente de esa edad. Entonces yo igual los estudio como corresponde, pero trabajo sobre lo que se puede prevenir y sobre lo que se puede mantener. No sé si responde la pregunta, porque en realidad todo me resulta como relacionado con todo, y siempre trato de llevar a, bueno, ok, ¿y qué tenemos para hacer ahora? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Venís por este miedo? Bueno, antecedentes genéticos no tenés. Ya tenés 70 y pico de años, no tenés síntomas previos, bueno, igual vamos a estudiar. Otro de los síntomas es episodios de desorientación, dificultad en la resolución de problemas, empezar a descomplejizar tareas, pero porque porque las hago mal, dificultades para el manejo del dinero, para realizar tareas en la vida, cocinar, elegir lo que voy a comprar y cómo voy a llenar la heladera, organizarme en el tiempo. ¿Qué más? Bueno, a veces también irritabilidad.
como problemas de humor, trastornos del sueño. Hay una lista que está pública en internet que son las 10 señales de alarma del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer, que igual se comparten con otras enfermedades, pero igual yo siempre insisto, vení, lo controlamos y personalizamos tu caso y vemos de qué se trata y sobre qué podemos trabajar, porque aún no teniendo signos o clínica de enfermedad de Alzheimer, hay que trabajar igual para prevenir. Doctora, gracias por el tiempo y por ayudarnos a entender. Un placer, un placer, un placer. Muchas gracias. Sobre todo difundir para mí la intervención. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau, hasta Chau, luego. hasta luego. La doctora Valeria Rubiño, médica neuróloga de adultos, especialista en neurología cognitiva del Hospital Británico y miembro de la Sociedad Neurológica Argentina.